Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anderson Moreno y hoy junto con mis compañeros Luis Rincón, Hernando Rojas, José Barreto y Vanessa Rivera les hablaremos acerca de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Bienvenidos. Históricamente, la Escuela Latinoamericana de Comunicación surge después de la Segunda Guerra Mundial, pues es ahí cuando empiezan a generarse las teorías de la comunicación. Primeramente, en Europa y Estados Unidos, y en América Latina, Brasil y Argentina fueron los primeros países en fundar escuelas de periodismo hacia la década de los 60. De la escuela latinoamericana se los explicaré en dos etapas. La primera es la inconformidad con los modelos planteados por Estados Unidos, pero no simplemente con Estados Unidos, también con el resto de Europa, ya que eran modelos dominantes y de manipulación. La segunda es la creación de una escuela crítica latinoamericana con ideales marxistas socialistas. Sabemos que el marxismo busca una igualdad social, una sociedad que no sea diferenciada por sus clases sociales, donde todos sean iguales. En la escuela latinoamericana encontramos tres características fundamentales. La primera es que durante el siglo XIX dependían mucho de los sucesos ocurridos en Europa. La segunda es que gracias a la barrera lingüística, la escuela norteamericana tuvo una gran caída, lo que los incentivó a buscar una identidad propia. La tercera es que la escuela latinoamericana se basa con la teología de Frankfurt y los estudios culturales de la escuela de Birmingham. Ahora, después de conocer algunos conceptos como el origen, el contexto y las características de la escuela latinoamericana, le doy paso a mi compañero Hernando Rojas. Muy buenos días, mi nombre es Hernando Rojas Ríos. El día de hoy vengo a hablarles de la barrera lingüística que estudia la Escuela Latinoamericana y la comunicación alternativa. Por barrera lingüística tenemos que es una frase figurativa que se utiliza principalmente para referirse a las barreras idiomáticas de la comunicación, es decir, la dificultad de comunicación que experimentamos o experimentan las personas o los grupos que hablan idiomas diferentes o dialectos distintos. Un ejemplo que nosotros podríamos poner de barrera lingüística sería la dificultad que una persona de acá de Colombia va a tener para comunicarse con una persona ya sea de Estados Unidos, de China, de Francia, de Portugal. ¿Por qué? Porque no entiende su idioma. Y ahí es donde se va a generar o se genera la barrera lingüística. Otro ejemplo que podríamos poner nosotros sería la dificultad que una persona de ciudad que se dirige hacia una comunidad indígena va a tener para comunicarse con ellos. ¿Por qué? Debido a que no entiende el dialecto o la forma en que ellos se comunican. Tenemos que la escuela latinoamericana principalmente estudia la teoría del desarrollo periodístico. Posteriormente al influjo y el aporte de la teoría de la comunicación social por parte de la Iglesia Católica. La escuela de Frankfurt y la escuela de Birmingham juegan un papel muy importante en la investigación o en el estudio que la escuela latinoamericana hace, debido a que la escuela de Frankfurt nos habla de la teoría crítica. ¿Qué pasa con eso? Que la escuela de Frankfurt nos habla o nos indica que siempre tenemos que ser críticos con las cosas que vemos o con las cosas que nos dicen. Y la escuela de Birmingham nos habla de la articulación entre la clase social y la práctica cultural. Un ejemplo que podríamos poner sería cuando el líder social está en contra de la cultura, está ejerciendo una contrahegemonía. Pero además, eso le puede generar una subcultura con la que el líder está pensando y de esta forma se crea o se hace una interculturalidad. Por comunicación alternativa tenemos que son las distintas formas de hacer comunicación de forma libre, cuyo fin importante es transmitir y llegar a las personas con el mensaje propuesto. ¿Por qué hablamos de comunicación alternativa? Porque los medios masivos de comunicación han perdido credibilidad y privilegio hacia el público. Entonces, la gente hoy en día lo que trata de hacer es buscar otra opinión por otros lados, ya sea por periódicos, por revistas, por redes sociales o incluso por la radio. Entonces, esto es lo que genera que hayan unas comunicaciones alternativas, que ya la gente no solo se enfoque en lo que aparece en la televisión o en lo que el presentador dice a la hora de estar en la emisión del noticiero.
Hola, mi nombre es Charik Vanessa Rivera y les hablaré acerca de la comunicación educativa y la comunicación social. La comunicación educativa se trata de un emisor que habla, en este caso sería el docente, y un receptor que escucha, los cuales son los estudiantes. Durante este proceso de enseñanza se establece un contacto a nivel racional y emocional entre los estudiantes. Se exponen juicios, criterios, puntos de vista, prevalece la intervención de uno y la escucha por el resto de los miembros, sin olvidar el respeto y la cooperación de todos. La comunicación social estudia e investiga cuestiones como la comunicación, la información, la expresión, el rol de los medios masivos de comunicación y las industrias culturales. La comunicación es una herramienta fundamental a la hora de construir la opinión pública y cómo nos comunicamos a partir de los medios masivos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Barreto y yo les voy a hablar sobre la interculturalización, la hibridación cultural, la globalización, la transculturación, y vamos a abordar dos personajes muy importantes en esta escuela latinoamericana, Luis Ramiro Beltrán y Jesús Martín Barbero. Interculturalización, como su nombre lo dice, es la interacción entre dos culturas o más, pero sin que éstas pierdan la esencia que los identifica, la esencia principal. Un ejemplo, dos personas de diferentes religiones que interactúan, que hablan, que se comunican, pero que sin embargo no van a perder la esencia de la religión, las cuales ellos se sienten representados. Hibridación cultural. La hibridación cultural es el surgimiento de una cultura a partir de la mezcla de dos. Un ejemplo lo podemos dar con una pareja de novios, costumbres, tradiciones, una cultura diferente, pero sin embargo cuando estos dos se unen van a crear unas nuevas costumbres, unas nuevas tradiciones, en pocas palabras, una nueva cultura. Transculturación. La transculturación es la adopción de partes de un pueblo o de una cultura, sustituyendo o reemplazando parcialmente o completamente las costumbres propias que los representa, o sea, la esencia propia que los representaba desde un principio. Un ejemplo lo podemos dar en épocas de colonia española, en épocas de conquista española, cuando los españoles llegaron a este territorio a imponer su religión, a imponer sus costumbres, a imponer su cultura, sustituyendo la que estaba presente acá. Globalización. La globalización es el proceso por el cual pasa una cultura mundial, una cultura global, adaptándose a las circunstancias actuales y populares. Por ejemplo, el capitalismo. El capitalismo es un claro ejemplo de globalización, porque desde sus inicios muchos países, muchas naciones han adoptado este sistema político y económico, puesto que la globalización se trata de eso, de adaptarse a las circunstancias actuales, sociales, populares, como por ejemplo lo son la política y la economía. Luis Ramiro Beltrán, periodista, escritor, cineasta, graduado en Humanidades de la Universidad de La Paz. Es considerado como el padre de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Él en sus ejes temáticos se enfocaba mucho en criticar a los medios teóricos y de comunicación extranjeros, en especial a los norteamericanos, pues se decía que estos tenían un gran poder de influencia con el público latinoamericano, con los medios latinoamericanos, pues estos eran muy pasivos y manipulables ante estos grandes medios. Él planteaba unas políticas de comunicación, en las que hablaba de una comunicación democrática, es decir, una comunicación horizontal, donde no había poder del receptor hacia el emisor, ni el emisor hacia el receptor, o sea, donde todo sea más equitativo, más igualitario, más democrático. Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero es un español nacionalizado colombiano, con doctorado en semiótica, antropología y en filosofía. Fue director de comunicaciones en la Universidad del Valle ubicada en Cali. Los ejes temáticos de Barbero son la cultura como mediaciones, la globalización por parte de la semiótica, la interacción entre los medios y el público y en cómo estos interpretan los mensajes. Para Barbero, el concepto de mediaciones significa el lugar y el cómo una cultura se concreta, absorbiendo los mensajes de los medios. Es decir, el cómo estos interactúan y el cómo el público interpreta los mensajes de los medios a partir de la cultura en la que se concreta. Hoy hablaremos de Néstor García Canclini, un escritor y doctor en filosofía de la Universidad de París. Néstor García Canclini nació en la ciudad de La Plata, en Argentina. Él hizo un estudio donde afirma que va asociada la teoría del consumo y la teoría de la ciudadanía, dando la teoría del consumo como algo más superficial y algo que va por encima de lo que realmente esta persona quiere idealizar o de lo que realmente piensa para adaptarse a la sociedad. Segundo, entonces, en la teoría de la ciudadanía, esta persona siempre va a buscar algo más político, donde se afirmen realmente donde son sus ideales. ¿Qué pasa? En la teoría de la globalización, donde ya parte de todo esto es el final donde llega, esta persona va a preferir comprar algo
de afuera que algo nacional. Me explico. En este momento de globalización, la persona, como tiene que adaptarse a la sociedad, prefiere estatus. El estatus lo da comprarme un polo marca Lacoste, que es algo internacional, entonces compro calidad y un estatus. Pero si compro un Arturo Calle apoyando la economía nacional, no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque una sociedad exige distinto, y ahí es donde entra la teoría del consumo y se va superficial a comparación de la teoría de la ciudadanía, que realmente lo que piensa esta persona. Entonces no se asocian ninguna de las dos, a fin de cuentas, y esta persona tiene que acomodarse a lo que hay. Entonces, según lo que dicen esto, uno trabaja para ser un consumista y poder adaptarse a la sociedad. Hablaremos también de Mario Kaplun. Mario Kaplun fue un argentino que fue un radialista que se enfocó en una de sus teorías, que él decía que la comunicación era transformadora. ¿Mediante qué? Él creía que los abusos que se cometían en ese entonces de la educación bancaria eran fatales. ¿Por qué? Porque así se adoctrinaban a los estudiantes, que estos mismos adquirían esos conocimientos y creían que eran los correctos, mas no analizaban y pensaban que podría ser otra la respuesta a las afirmaciones que éste le daba. La comunicación siempre tiene que tener un receptor y obviamente un emisor, pero él decía que los medios de comunicación realmente eran medios de información, que solo daban la información pero no iban al fondo de lo que realmente estaba pasando. Por eso él decía que la comunicación empieza cuando uno escucha, y por esta razón es que se lleva a cabo un buen proceso de comunicación mediante la teoría que él dice. Entonces, él decía que prácticamente los medios de comunicación eran medios de información donde realmente no se estudiaban las propuestas o lo que realmente necesitaba el pueblo. Era solo un método de decirle a las personas hagan esto, pero no se decía hagan esto, pero si falla esto, esta es la solución. Eso era lo que realmente pasaba en ese entonces, según la teoría de Mario Kaplun.